Venezuela está atravesando por un momento muy particular dentro de una crisis que ha sido muy, muy larga. Y hoy día hablar de Venezuela no solo complica la política chilena, sino la política mundial. Parece que se toman lados, o estás con uno o estás con otro, esto es en blanco y negro, esto es los que protegen los derechos humanos y los que no, de lado y lado. Ya el presidente de la República, Sebastián Piñera, puso su opinión sobre la mesa y reconoció a un segundo o nuevo gobernante que es Juan Guaidó en Venezuela. ¿Qué panorama se abre? ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos días? No tenemos la bola de cristal, pero sí podemos ver escenarios. Estamos con un académico especialista en estos temas, es académico de la Universidad de Chile, es doctor en estudios latinoamericanos. De hecho, parte de su investigación se ha centrado en la actualidad venezolana. Me refiero al profesor Gilberto Aranda. ¿Cómo está, Gilberto? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio y muy buenas tardes. Yo sé que es complejo hablar de Venezuela, sí. y lo digo porque también desde el sector político, desde donde se mire, las miradas son distintas. Entonces, lo primero, ¿cómo enmarcamos lo que está sucediendo hoy día en Venezuela, donde hay un presidente electo, y esto más allá de la opinión que se tenga, que es Nicolás Maduro, y hay un otro presidente autoproclamado, apoyado por varios países, entre ellos Chile, y que está al frente de la Asamblea en Venezuela? Hay una duplicidad o dualidad presidencial que es una cuestión excepcional. Realmente hay muy pocos registros al respecto, porque además mientras uno, después de haber juramentado el 10 de enero, tuvimos otro juramento de este segundo presidente, uno cuenta con ciertos apoyos externos, escasos diría yo, y Guaidó cuenta con un apoyo más contundente internacional, en lo internacional, pero tampoco puedo decir que es total. Definitivamente yo lo que quería es que se trasladara la polarización de la cuestión venezolana al ámbito regional y al ámbito mundial, y están todos tomando posiciones en uno y otro lado. Sin embargo, yo diría dos cuestiones. El régimen de Maduro ha abandonado sus características democráticas, a mi forma de entender. Fue abandonándolas progresivamente desde 2017 en adelante, lo que lo transforma en un régimen de tipo autoritario. Y por otra parte, el movimiento que se ha producido internacionalmente está llevándonos a una opción de fuerza, dejando cualquier posibilidad de diálogo, de negociación, y más bien las opciones de o autogolpe de Maduro con el concurso de las Fuerzas Armadas o golpe legislativo de Guaidó con el concurso de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esto significa que pareciera que las únicas opciones que hay al día de hoy es la violencia de las Fuerzas Armadas. Sí, yo justo te quería preguntar por eso, porque, y a propósito de esta polarización, que no solamente ocurre en Venezuela, sino que uno la puede apreciar en el concierto mundial, por lo que Venezuela significa y además por las posiciones políticas de un lado u otro, digamos. Aquí pareciera que hay como, lo voy a plantear así, a lo mejor no es lo específico, pero hay supraintereses geopolíticos respecto a Venezuela que van inclinando también la balanza, y como que hay una pérdida del objetivo central de qué lo que pasa con el pueblo venezolano en sí, sino que como las potencias diciendo yo estoy en este lado del tablero. Y la verdad es que lo que puede pasar a propósito de ese tironeo de polarización dentro de Venezuela es muy complejo. ¿Qué pasaría o qué tendría que pasar para que lo más complejo, lo que está justo en ese medio o al medio, que hoy día es lo más estrecho, que es una vía democrática de diálogo, pueda ser lo que hoy día fructifere o se ponga sobre la mesa en la actualidad venezolana? Es que la verdad es que muy pocos estados están llamando a una negociación pactada. Yo podría decir que está el grupo de la Unión Europea, representado por 5 estados, donde están España, Francia, Italia, Portugal y Holanda. Por otra parte, Uruguay también está llamando a un proceso de negociación, pero en general, en esta situación de polaridad, los países de la región y también del mundo están tomando partido por uno y otro. Venezuela de Maduro también tiene ciertos seguros, ciertas garantías por parte de China y por parte también de Rusia, lo que hace que cualquier acción que se emprendiera dentro de Naciones Unidas, por ejemplo, con arreglo del capítulo 7 para usar la fuerza, es imposible imaginar. No va a ser aprobado porque va a tener el veto también de esas potencias. Por lo tanto, la situación es extremadamente delicada. Yo diría que hoy día más bien Guaidó se ha visto encumbrado en una dinámica que probablemente no pensó que iba a llegar tan lejos, pero que la conjunción de protesta callejera multitudinaria y de presión internacional lo hace finalmente jurar, pero en esta situación van quedando muy pocas opciones a la negociación. Tendría que cambiar algo el cuadro, que es lo que varios esperaríamos, porque hay que entender
que si el ejército o las Fuerzas Armadas de alguna manera intervienen de forma mucho más directa, porque ciertamente tienen un papel hoy día en el régimen de Maduro, pero si intervienen, la situación va a ser un golpe de un lado o de otro y ciertamente se va a derramar sangre. Yo me imagino que en general es lo que tenemos que tratar de evitar, que se imponga el diálogo. Sin embargo, insisto, presión internacional, protesta callejera y la dinámica interna está llevando al punto más bien de violencia. Ahora, ¿cuáles escenarios se abren? Y pregunto específicamente por el rol que puede tener Estados Unidos. Juan Guaidó habla públicamente a propósito de las protestas que se suman en Venezuela, se autoproclama presidente y rápidamente viene una serie de otros gobiernos que respaldan esa opción en algo que apareció muy rápido, ¿no? que se armó de esta manera. Rápidamente Estados Unidos, varios países, entre ellos Chile, por ejemplo, de gobiernos que tienen similitudes, respaldan a este nuevo autoproclamado presidente venezolano. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el escenario cuando Estados Unidos inmediatamente apoya a Guaidó? ¿Qué es lo que uno puede imaginarse de ese apoyo? ¿En qué se traduce aparte de decir respaldamos a este nuevo presidente o presidente autoproclamado? Bueno, desde luego hay que decir de que acá están en juego, tal como dijiste, intereses geopolíticos, intereses económicos, pero también hay ideas y creencias que van construyendo el mundo. Hay un ideario liberal, otro ideario de derechos humanos, otro ideario de comunitarismo socialista. Hay muchos idearios que están contraponiéndose. Hay ideas distintas y en un mundo como el de hoy, variado, está bien que así sea. El tema es cómo procesamos las diferencias, ¿verdad? Y entiendo que la violencia debe ser el ultimísimo recurso y tenemos que tratar más bien de sacarlo de los cuadros de acción política. Es más bien el diálogo que debería primar. La cuestión es que Estados Unidos ciertamente sabe que es muy arriesgado una intervención unilateral. Yo lo veo muy difícil, que hay una intervención unilateral. Ya sabemos que no va a ser autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por lo tanto, a pesar de que está la cuarta flota en el Caribe ahí frente a Venezuela, que intervenga va a suscitar también las resistencias del entorno. Brasil lo puede apoyar, tal vez con Bolsonaro, quién sabe si la Colombia de Duque, pero yo lo veo muy difícil. En cambio, me parece que la intervención, más bien a través de presiones y de contactos con mandos castrenses internos, puede ser. Por eso es que yo veo que la vía del golpe legislativo también podría ser una de las opciones. A mí me parece que lo que está más claro hoy día es que o Maduro clausura el Congreso y coloca bajo arresto a alguno de sus líderes, eso significa autogolpe, o bien Guaidó logra que algunos mandos de la Fuerza Armada Bolivariana se subleven y a su vez remuevan a Maduro del poder. Yo creo que esas son las opciones, una intervención más bien indirecta por parte de Estados Unidos, que por cierto está apostando fichas, dice que además que va a elevar el nivel de sanciones, pero todo esto es muy difícil también de entender en un Estados Unidos que si deja de comprar petróleo, terminaría asfixiando económicamente al gobierno de Maduro. Y no lo ha hecho, porque también hay intereses comerciales por los que no conviene cortar esa relación. Por lo tanto, estamos en un juego muy delicado, muy extraordinariamente delicado, donde lamentablemente me parece que ha sido tal la presión, después de un tiempo, 2 años del atargamiento, donde la oposición había perdido la iniciativa política. La recuperó durante enero, de un momento a otro. Los hechos han sido tan rápidos que muchas veces las cancillerías, dentro de este espíritu, han tomado decisiones que han terminado presionando o empujando a la oposición doméstica en Venezuela a tomar otras, lo que nos lleva a este juego de suma cero. Parece que ni uno de los contendientes quiere perder nada. Esto es una apuesta al todo o nada, y eso por supuesto daña una negociación pactada que podría ser una cohabitación, un entendimiento, que es muy, muy difícil en estos momentos. Sí, y lo último, ¿cuánto apoyo tiene hoy día Nicolás Maduro? Y lo pregunto así porque lo que uno mira en la sociedad venezolana, y mirándolo de lejos, tratando de zafar un poquito de las influencias, además, porque en esto nada es inocuo. Las noticias que llegan tienen una mirada política, la opinión de los países tiene esa mirada. Tú lo decías muy bien, describías muy bien, digamos, desde dónde se mira la situación de Venezuela. Pero ¿cuánto se puede sostener a lo mejor esta suerte de gallito entre un lado y otro con lo que pasa en las calles de Venezuela? Porque uno veía grandes manifestaciones contra Maduro y grandes manifestaciones a favor de Maduro. Sí. Bueno, si tomamos la última fotografía de la elección del 20 de mayo que no fue reconocida por la oposición, y que hay que decirlo, hay miembros de la oposición que están detenidos,
y hay algunos otros que están imposibilitados de ejercer su derecho a participar. Eso es lo que hace, entre otras cosas, que el gobierno no tenga credenciales democráticos para todo. Pero ciertamente, en este contexto, en esa elección hubo alrededor de un 40%, que para mí es bastante bajo de participación, pero que la verdad es que se compara con otras participaciones electorales en Chile y en el continente, por ejemplo, para las últimas municipales. Exacto. Y por lo tanto, además, como un segmento de la oposición participó con Henry Falcón la última vez, lo terminó de alguna manera legitimando. El boicot electoral no fue completo. Yo diría que esa es la fotografía más clara. Las manifestaciones ya es una apreciación. Yo tengo la impresión que la última, la de ayer, 23 de enero, fue multitudinaria para la oposición. O sea, demostró una fuerza en la calle que no puede ser no es equivalente a la del oficialismo chavista, de Maduro, que estuvo mucho más menguada. Cambió el lugar de la Plaza O'Leary en el centro, se trasladó a Miraflores, al Palacio. Era más pequeña y además yo diría que están más bien reactivos. Ahora el gobierno, que había manifestado visos de proactividad durante 2 años, está más bien reactivo y llama la atención la gradualidad con la que están actuando. A mí me parece imprescindible que se reactiven. Yo sé que esto es difícil porque para una parte también política ya han habido varios intentos de mediación y no se logró mucho. Pero yo creo que es imprescindible reactivar los canales, si no con Maduro, con su cúpula o su círculo inmediato, para lograr tratar de concordar algún tipo de calendario para nuevas elecciones o algún otro tipo de evento, porque así como está ahora es insostenible, o vamos a terminar una situación realmente violenta, lo tengo que decir con mucha tristeza, con gente muriendo. Y me imagino que todos pensamos que hay que tratar de evitar eso. Pienso, al menos. Gilberto Aranda, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Beatriz, y muy buenas tardes. Igual, recuerda www.diarioclever.cl.